Now I had the time I never felt like this. Inauguramos aquí, Marina, esta sección de Muy Personal y lo hacemos con un personaje pues muy conocido aquí en la comarca de la Marina Baixa por su trabajo como director de teatro a nivel nacional y que ahora se ha afincado en Benidorm y continúa realizando su trabajo, pero ahora con personas amateurs, digamos. Exactamente. Muy buenas noches. Buenas noches, Silvia. Francisco Tamarí. Buenas noches. Bueno, pues queríamos en esta sección hablar de su trabajo, por supuesto, pero también queríamos conocerle un poquito, pues, personalmente. Entonces, si le parece, comenzamos por el principio, por su historia, por su nacimiento, su familia. Cuéntenos un poquito, pues... Bueno, yo nací en Valencia, de una familia bastante conocida en Valencia, de Tamarit, de los muebles Tamarit. Entonces me dediqué a estudiar, como era norma de la época, mi bachiller, mi carrera, que estudié Filosofía y Letras, y creo que el teatro era una cosa que no estaba dentro de mí, el pensar ni siquiera en ello, ¿no? Mis padres habían tenido una gran afición al teatro y me habían llevado desde que era pequeño a todos los espectáculos que se hacían en los teatros de entonces de Valencia, en Apolo, el Eslava, el Teatro Principal. Pero vamos, no pensé en ello. Yo creo que pensé en ello porque me costaba bastante relacionarme, era bastante tímido en aquella época y me parece que lo hice precisamente para ver si saliendo al escenario yo podía corregir estos defectos. Y entonces, efectivamente, lo que pasa es que a mis padres, cuando yo les dije que quería estudiar teatro, ya no les pareció tan bien. Pero, bueno, me dejaron. Teatro de aquella época, de esos comienzos, ¿cómo era? Pues era un teatro realmente que tenía que ser auténticamente vocacional. No había día de descanso, se trabajaba muchísimo y muchas veces se hacía incluso cada 4 días o cada 3 días se cambiaba de comedia, había que llevar repertorio. Por eso llevaba un baúl donde había toda clase de trajes, lo mismo el smoking, que el traje andaluz, que un traje de pobre, el actor tenía que llevar un baúl con todo tipo de trajes, ¿no? Y yo empecé con Lola Membrives, como sabéis. Afortunadamente para mí eso es lo más importante que me ha ocurrido en el teatro profesional, porque yo nunca como actor he vuelto a trabajar con nadie más que con Lola Membrives. ¿Cómo recuerda la primera obra que dirigió sobre un escenario? Sí, hombre, fue una cosa que se llamaba unas estampas ignacianas raras, que eran de Gil Albors, porque Gil Albors, que sabes que ha sido director general de los teatros de la comunidad hasta hace un par de años o año y medio, es un autor al que yo le he dirigido todas las obras en Valencia. Y esto era que quisieron hacer una presentación a lo grande en el Teatro Principal, que se consiguió. Era una obra musical, con música del maestro Wagner Soler, que escribió una partitura bellísima. Era como una ópera, pero recitativa. El texto era de Gil Albors y de un poeta magnífico que era Celedonio Rodríguez. Esto se hizo en el Teatro Principal con la Orquesta Municipal y la Coral Polifónica. En enero, creo que recuerdo bien, el 14 de enero de 1962. Y a partir de ahí arrancó una labor importantísima porque se hicieron todos los autores, ¿eh? Se hizo a Camus, se hizo a Sartre, se estrenó Abuelo Vallejo, se hizo El delito en la isla de las cabras de Hugo Betti, se hizo Pemán, se hizo Variadismo, el Teatro de Casona, que por cierto nos lo prohibieron y luego nos jugamos todos lo que había que jugarse por volverlo a representar y lo hicimos. En fin, una época de mucha lucha, pero muy satisfactoria. Y la censura afectaba mucho en aquel entonces, supongo, al trabajo sobre las candilejas. Yo la época de la censura, la verdad es que no la recuerdo tan sumamente feroz, tal vez porque nosotros lo hacíamos en locales de tipo universitario, ¿no? Pero bueno, el Ateneo estaba abierto al público, había una taquilla abierta al público. Y yo he tenido a gala a enfrentarme con un delegado de turismo que había entonces, que no quiero recordar, y que un cuarto de hora antes de empezar la representación nos la prohibió y que a los 3 meses yo la puse otra vez, jugándomela todo, y que gracias a un gobernador civil que había, que se llamaba Posada Cacho, pues no acabamos todos en la cárcel, porque era un hombre muy receptivo de teatro. ¿Qué se parece el José Francisco Tamariz de la primera época en Madrid al José Francisco Tamariz? Pues el teatro realmente ha variado mucho, se parece muy poco. Aquello era una compañía estable que estaba contratada todo el año, trabajaran o no trabajaran.
yo creo que entonces había más teatros, ahora han abierto ya muchos más, empezaron la época, es cuando se hizo aquella obra tan célebre, Proceso por la sombra de un burro, que es lo que vino después de lo mío, que fue una obra magnífica, en donde empezó a darse a conocer el TEI, que fue una cantera de actores y de directores que todavía siguen y son compañeros míos como José Carlos Plaza, en fin, y todo esto. Entonces, yo creo que se ha perdido tal vez ese teatro de repertorio. Yo creo que ya no existe lo que llamamos teatro de repertorio. Y el teatro de repertorio es una pena que se pierda porque existe en casi todas las partes. Cuando no hay unos buenos autores para estrenar, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, se toma teatro de repertorio. Eso es una cosa que hoy la gente que empieza carece, tiene esas carencias tal vez. En otros de Cosa, José Francisco, vemos por aquí, por esta casa, que le traerá muchos recuerdos, muchas fotografías antiguas, y también hemos tenido unos amigos o unos conocidos de lujo, porque hemos visto una litografía de Dalí, una de Xavier Cugat. Cuéntenos un poquito, así brevemente, pues. Bueno, pues en Xavier Cugat nos visitaba muchísimo, precisamente cuando yo era director del Café Teatro Ismael. Entonces, yo tenía mucha ilusión de que, en fin, ya sabes que era caricaturista fenomenal, y le pedí una de las noches que venía muchísimo, Umbral también venía aquello muchísimo, y le dije, hombre, me gustaría mucho, dice, eso está hecho, siéntate. Me hizo sentar e inmediatamente me hizo la caricatura que has visto, ¿no?, que yo conservo con muchísimo cariño. Tengo muchísimas fotos guardadas con Aurora Redondo, con Florinda, bueno, yo qué sé, con casi todos, pero es que si no podría caber en las paredes, ¿no? Entonces tengo menos. Y tengo una cosa que conservo, cuando era director del Alfil, visitamos a Dalí en Cadaqués. Fuimos Juan Pardo, que era el autor de la música, como he dicho antes, Olano, de la letra y yo, y tuvo la gentileza de hacernos un detalle, ¿no?, de un dibujo a tinta a cada uno de nosotros tres. Recuerdo muy bien el de Pardo, el de Juan Pardo, que era unos camellos en una cosa. Al de Olano le hizo como un oso, porque Olano era bastante gordito, no sé si sería una cosa que él pensaría, quería hacerlo así, no lo sé. Y a mí dijo que su apellido, como mi apellido realmente es de procedencia catalana, pues dijo si quería hacerlo él con el mío. Y entonces hizo como un caracol enorme, donde se ve el tamarín que has visto, y sale luego el Dalí firmado, ¿eh? Y nos lo regaló, en fin, y yo me lo enmarqué con muchísimo gusto. Y luego fotos, pues sí, fotos entrañables familiares y fotos de la familia real, que siempre, pues desde que yo era estudiante también en Suiza, que la reina Victoria Eugenia tuvo la gran gentileza de dedicarme un retrato que yo le llevé, que además está pintado a mano, lo que has visto. Pero luego la familia real he seguido manteniendo una buena real, y tanto Su Majestad el Rey como la infanta Margarita y don Carlos Zurita y la madre del rey, la condesa Barcelona, que venía muchísimo al teatro, pues tengo muchísimas fotos con todos ellos, ¿no? Y después ya decidió retirarse, o no retirarse del todo, pero venirse aquí a Benidorm, a la comarca de la Marina Baixa, a dirigir pues a los actores más amateur. Tuve un problema de salud, gracias a Dios bastante superado, pero tomé conciencia que era el momento oportuno de retirarme, o de semi-retirarme. Yo siempre digo semi-retirarme. A mí no me gusta eso de categóricamente, porque tú ya ves que los toreros dicen que se retiran y todos vuelven, las actrices, y yo eso no quiero, porque si hay una obra, como fue en el 98, ahora puede surgir, que me pueda interesar y que yo me sienta con ganas y salud de hacerla, pues seguramente lo aceptaré. Pero bueno, de momento consideré que era pertinente ya venirme, no llevar el tipo de vida que llevaba, porque esto para mí sí era perjudicial. Mantener un teatro o dirigir un teatro como el Marquina, que en estos momentos es una empresa privada el más importante, durante 12 años, eso quema mucho. Y más cuando tú no te pones nunca un traje de amianto. Entonces, esto es mucho peor. Y entonces, como nada me resbala, entonces esto me lo pensé seriamente y creí que era el momento oportuno de ceder, que también hay mucha gente valiosísima que viene empujando y que lógicamente nosotros tendremos que ir cediéndoles el puesto. No tenemos que cederlo a esperar a morirnos. Yo creo que es antes, y si nuestra experiencia puede hacer algo o ayudar en algo, desde la retaguardia, para eso tenemos que estar. Y entonces me vine. Entonces los médicos me dijeron que estar sin hacer absolutamente nada para mí tampoco era bueno.
Y he encontrado esa solución intermedia. Yo creo que cada vez va más, porque el año pasado, como sabes, hicimos el Tenorio, y ahora se han doblado las funciones del Tenorio, que vamos a Altea, al Palau también de Altea, vamos al Alicante, a Alicante, al COI, a Cocentaina, bueno, yo qué sé, una cantidad de sitios este año tremendo. Vamos, que no para, no para. No, afortunadamente, no para. Pues José Francisco Tamarit, esperemos verle y ver sus obras en breve, aquí por la comarca de la Marina Baixa, y muchas gracias por habernos. Gracias a vosotros, muy amable. Now